Este es el entrenamiento secreto de Julio César Chávez. Don Cristóbal Rosas, el que fuera el entrenador de Salvador Sánchez en paz descanse, tenía la fórmula de entrenamiento para repetirla con Julio César Chávez. El secreto del entrenamiento del César del boxeo era lo que hacían los boxeadores de los 70s. Cero gimnasio, cero aparatos costosos, correr de 16 a 20 kilómetros diario por la madrugada y hacer sparring la mayoría del tiempo. Era correr y pelear todo el día, pero con un método. Este método era 100% vieja escuela. Puro esfuerzo, disciplina brutal, carretera en las montañas y repetición sin piedad. No había ciencia moderna, ni suplementos, ni gimnasios caros, ni nada de esas jaladas. Puro sudor, dolor y mentalidad de hierro. Julio César Chávez entrenaba 6 días a la semana en campos de concentración aislados del mundo, sin distracciones, sin comodidades, a veces hasta meses enteros. Su rutina diaria era infernal y estaba diseñada para romper hombres, no solo para ganar. Don Cristóbal Rosas lo ponía a correr de 10 a 12 millas, esto es de 16 a 19 kilómetros diarios, a alta altitud, siempre a alta altitud. Corría temprano con sprints en cuestas, con boxeo de sombra mientras corría y condiciones brutales, calor extremo o un frío extremo, y esto le forjó pulmones de acero y la capacidad de seguir presionando en rounds de 10 al 12. Cuando otros boxeadores se morían del cansancio, Julio César Chávez apenas empezaba a calentar. Chávez, al igual que Salvador Sánchez Narváez, podían pelear más de 20 rounds sin ningún problema, sin jadear, sin quejarse, sin respirar por la boca. En otras palabras, ya no los hacen como antes. Otro secreto era el sparring brutal de 15 a 20 rounds diarios o a veces más. Sus compañeros eran boxeadores de élite y tenían la orden de lastimar a Julio César Chávez de verdad. Era una guerra diaria, presión constante, cuerpo a cuerpo, sin descanso mental. En una entrevista una vez, un compañero de sparring del César dijo que entrenar con él se sentía como si fuera un accidente automovilístico en cámara lenta. Su trabajo en el costal era legendario, miles de golpes diarios, enfocando en golpes cortos y potentes al cuerpo. Su gancho izquierdo al hígado era letal y legendario. Precisión y repetición para que cada golpe doliera, para que cada golpe fracturara las costillas. En cuanto a ejercicios específicos, el César no entrenaba en gimnasios lujosos ni con aparatos complejos como lo hacen hoy en día. El César era un guerrero azteca que solo necesitaba calistenia para mantenerse en forma. Solo calistenia, flexiones, 100 a 300 lagartijas repartidas, abdominales miles y miles al día, con resistencia o haciendo giros. Nada de pesas bonitas, todo para mantener poder en el round 12. Don Cristóbal Rosas le enseñó al César y a Salvador Sánchez que los grandes músculos estorbaban en el boxeo porque consumían una alta cantidad de oxígeno que después se necesitarían a partir del round 10. Don Cristóbal Rosas también trabajaba mucho en el aspecto mental del César. Don Cristóbal le pedía al César que se visualizara peleando. El César visualizaba peleas cuando estaba cansado. Sus campamentos estaban aislados para que nada en el ring fuera peor que el entrenamiento. Don Cristóbal Rosas le repetía: soporta y resiste, ese esfuerzo te será útil algún día. Lo peor, Chávez lo vivía entrenando. Era como un soldado al que entrenaban para la guerra, al que entrenaban para ir a matar. Julio César Chávez mismo consideraba a Don Cristóbal Rosas como el mejor entrenador del mundo y lo consideraba el mejor por su integridad y por su seriedad. Don Cristóbal Rosas le enseñó lo básico: vendaje correcto, vaselina en las cortadas, caminar en el ring y el jab de izquierda como llave para abrirlo todo. El secreto de Chávez para ser el mejor del mundo no era el puro talento natural, su secreto era la disciplina implacable más el volumen de entrenamiento que nadie más aguantaba. Su entrenamiento solo lo aguantaron él y Salvador Sánchez, todos los demás se rompían o se rajaban. Julio César Chávez entrenaba para romper la voluntad del rival antes que su cuerpo. Correr en las montañas más un sparring de guerra más miles de abdominales le dieron una mandíbula de hierro, pulmones que nunca fallaban, capacidad de presionar más allá de los 12 rounds sin bajar el ritmo. El César decía: yo no llegaba a ser leyenda por suerte, yo entrenaba para quebrar hombres. Su mentalidad de nada en el ring es peor que mi campamento más el corazón mexicano lo hizo el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Don Cristóbal Rosas le dio la estructura, pero Chávez puso el alma y el sufrimiento diario.
Si comparamos directamente el entrenamiento de Salvador Sánchez con el de Julio César Chávez, podemos encontrar muchas similitudes, pero efectos totalmente diferentes. Hay 3 similitudes base idéntica: la carrera en las montañas altas, el sparring intenso, el boxeo de sombra, la calistenia, la disciplina extrema y la filosofía de soportar y resistir. El enfoque en el cardio y la resistencia eran legendarios porque ambos tenían 3 pulmones. Don Cristóbal Rosas les enseñó a los dos lo mismo: el jab preciso, el manejo de cortadas y movimiento en el ring. Pero en cuanto al estilo y al enfoque, el mismo Cristóbal Rosas decía que tenían estilos muy diferentes, tanto Salvador Sánchez como Julio César Chávez. Salvador Sánchez era elegante, técnico, defensivo y rítmico, movía muy bien la cintura y los hombros como bailarín, y Chávez era pura presión y pura guerra de desgaste, golpes al cuerpo para apagar rivales. En el sparring Salvador Sánchez lo usaba para refinar defensa y su timing, mientras Julio César Chávez convertía el sparring en una batalla para endurecerse mentalmente y practicar eso de romper voluntades. Julio César Chávez hacía miles de repeticiones brutales, abdominales infinitas, rounds de sparrings infinitos, mientras Sánchez ponía más énfasis en repetición calmada y en la natación. Salvador Sánchez hacía muchísima natación, algo que no hacía el César. El resultado, a pesar de ser básicamente el mismo entrenamiento, fue diferente. Mientras Salvador Sánchez fue más un artista, Chávez fue una máquina de resistencia, una verdadera máquina de destrucción masiva, porque físicamente eran casi idénticos. Salvador Sánchez medía 1,68 metros con un alcance de 173 centímetros. Chávez solamente era 4 centímetros más alto que él y el mismo alcance. En resumen, Don Cristóbal Rosas les dio la misma receta mexicana clásica, pero a cada uno la adaptó a su personalidad. Salvador Sánchez brilló con técnica y con elegancia, mientras que Chávez se volvió el rey por sufrir más en el gimnasio que nadie. Ese fue su verdadero secreto. No era el más talentoso de nacimiento, pero entrenaba como si el boxeo fuera vida o muerte, y lo era. Por eso duró tanto y se convirtió en una leyenda eterna. La disciplina en un inicio de Julio César Chávez era legendaria. Chávez empezaba muy temprano, desde las 5 de la mañana. Despertaba y desayunaba ligerito: huevos, avena, fruta, pollo, nada pesado. Don Cristóbal Rosas controlaba todo: nada de alcohol, nada de fiestas ni distracciones. El toque de queda estricto: a las 9 de la noche ya tenía que estar en la cama. El pilar de todo era correr de 10 a 18 kilómetros diarios y algunos días hasta 20 kilómetros diarios. Corría por caminos de tierra, por cuestas empinadas, a veces con lluvia o sol quemante. Incluía sprints en subidas para mayor explosividad. Incluía también boxeo de sombra mientras corría, tirando golpes al aire para mejorar la técnica. Una carrera también con lastre ocasional o en arena, y esto le dio sus famosos pulmones de acero. Podía presionar más de 12 rounds sin bajar el ritmo del César del boxeo. En cuanto al regreso y a su recuperación, Julio César Chávez se daba una ducha fría, se daba masajes si había, pero poco descanso. El sparring era lo más brutal de Julio César Chávez, de 12 a 20 rounds al día, a veces divididos en sesiones. Sus compañeros de sparring eran duros y con instrucción clara: pegarle fuerte, no dejarlo respirar, lastimarlo. Julio César Chávez usaba guantes de 16 a 18 onzas para protección, pero recibía golpes reales al cuerpo y a la cabeza para endurecerse. Practicaba mucho la presión constante, avanzar sin parar, avanzar mientras recibía golpes. Así es como se gana. El gancho izquierdo al hígado, su firma legendaria, su defensa con antebrazos altos y con su movimiento de cintura de goma, contraataques rápidos, trabajo en el costal y técnica. Chávez hacía 3 horas en el costal pesado, miles de golpes cortos y potentes enfocados en combinaciones al cuerpo, la pera doble para ritmo y para precisión, boxeo de sombra de 10 a 15 rounds más, lento para técnica, rápido para velocidad, fuerza y acondicionamiento, nada de pesas modernas, todo con peso corporal, con su propio peso, lagartijas de 200 a 500 al día en series, fondos en las barras paralelas o barras normales, abdominales, miles de abdominales diarias, giros rusos, elevaciones de piernas. Algunos días hacía entre 1000 y 2000 solamente de abdomen para tener ese core indestructible, sentadillas, miles de ellas, y planchas. Y entre algunos detalles extras y secretos que pocos saben, consiste en el campamento. El campamento de Chávez era fundamental. Julio César se quedaba semanas sin ver a su familia ni a sus amigos, excepto a su equipo. Don Cristóbal Rosas lo vigilaba como un halcón para evitar tentaciones.
Con respecto a los vendajes y al cuidado, Rosas era un experto en vendar las manos perfectamente. Aprendió con Salvador Sánchez, usaba vaselina en cortadas y enseñó a Chávez a manejar heridas en el ring. La mentalidad de Cristóbal Rosas era lo fundamental. Don Cristóbal le repetía frases como "el dolor pasa pero la gloria queda" o "soporta ahora para que el rival sufra después". No gritaba mucho don Cristóbal, era calmado pero firme. ¿Por qué esto lo hizo invencible tanto tiempo? El combo era letal: cardio legendario, más resistencia al castigo, más presión inagotable, más golpes al cuerpo que apagaban rivales. Muchos oponentes se rendían mentalmente antes del knockout porque no aguantaban el desgaste sobrehumano. Este es el entrenamiento que hace a un campeón del mundo, pero el entrenamiento es solamente la mitad. La otra mitad la pone el guerrero, el corazón. Hay que tener mucho valor, mucho corazón, mucho coraje para soportar el entrenamiento secreto de Julio César Chávez. Y ahora que ya sabes cómo se entrenaba el mejor del mundo, no queda de otra más que admirar su corazón y su disciplina, porque así es como se llega a la cima. Y si este video te ha gustado, si te pareció útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi amigo, mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.